Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente saludarles. Espero que estén teniendo una excelente semana. Eh, Quiero contarles que estoy un poquitico afectado a mi garganta, pero espero me puedan escuchar bien. Así que haré todo mi esfuerzo para que pueda ser entendible el mensaje que quiero compartirles. Eh, Les recuerdo que este próximo domingo estamos desde las 9 de la mañana teniendo el culto. Espero que todos puedan asistir y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por estar aquí, Dios mío. Gracias por darnos la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder meditar en ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu favor, por tu obra, Señor. Queremos descansar en ti. Sabemos que toda nuestra vida descansa en tus manos, Señor. Gracias por cuidar de todos nosotros. Y Señor, abre nuestro entendimiento para esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de esta noche lo he titulado Consumado es. Consumado es. Vamos a ir a Juan 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias y vamos a leerlo juntos. Juan 19, versículo 30. ¿Ok? Muy bien, dice la palabra de Dios. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Hermanos, amigos, nuestro Dios es un Dios victorioso, es un Dios que nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder. Son muchísimas las evidencias bíblicas de los triunfos del Señor. Hoy en el grupo de WhatsApp de la iglesia les compartí un video que encontré en YouTube bastante interesante que nos muestran algunas evidencias de los vestigios que quedaron de esa gran victoria del Señor sobre Faraón y sobre su ejército cuando los sepultó sobre las aguas del mar. Y de verdad que hay cosas muy interesantes. Y de verdad que Dios no pierde ninguna batalla, ninguna batalla. A lo largo de la historia, el Señor ha mostrado su poder y cómo Él tiene dominio sobre todas las cosas. Y por eso debemos estar seguros y tranquilos de que nuestro Dios es un Dios vencedor, es un Dios de victoria, ¿verdad? Dios nos ayude a que también nosotros podamos andar en esa victoria, andar en el triunfo del Señor, que podamos a través de Él ir de triunfo en triunfo para la gloria de Dios. La vida de Jesús como hombre, en este versículo que acabamos de leer, llega a un punto bastante importante, porque aquí Jesús está dando sus últimas palabras antes de morir en la cruz del Calvario. Pero no son unas palabras de derrota, no son unas palabras de fracaso. Él da unas palabras de triunfo, de victoria. Y Él dijo, todo está cumplido, consumado es. ¿Qué significa que Él haya dicho estas palabras? ¿Qué significa que Él haya dicho consumado es? Y quiero que hablemos de algunos aspectos, de qué significado tiene para nosotros que Jesús haya dicho consumado es. La primera significa que se han acabado los tormentos de Cristo. Significa esto en primer lugar, nunca más el Señor va a volver a pasar esos tormentos. Nunca más será expuesto a la violencia, nunca más será expuesto a los látigos, ni nunca más volverá a la cruz. Su primera venida fue como un cordero que guardó silencio.
dice Hebreos 10, 12 al 13 las siguientes palabras. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Jesús dijo, consumado es, todo está cumplido. Nunca más el Señor Jesús recibirá golpes, maltrato por parte de la humanidad. Nunca más. Solo una vez se permitió eso, pero nunca más volverá a ocurrir. Nunca podrán volverle a colocar las manos encima al Señor Jesucristo. Nunca podrán volverlo a castigar. Nunca más volverá a quedar a merced de malhechores. Esto fue una sola vez, porque Él vino como cordero que enmudeció. Él guardó silencio para ser el perfecto sacrificio por nuestra redención. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que en la segunda venida del Señor, Él ya no vendrá como un cordero, Él vendrá como un rey, vendrá como un león y vendrá a ejecutar la venganza de Dios sobre los enemigos del Señor. Así que, en primer lugar, este aspecto es bastante interesante, ¿no? Cómo podemos ver que se acabaron los tormentos de Cristo. Él nunca más será expuesto a ese gran dolor. Fue una sola vez y para siempre. Ya no habrá más ese sufrimiento para nuestro Señor. Pero vaya que fue bastante difícil, ¿no? Y Él dijo allí sus últimas palabras: Padre, consumado es. Consumado es. Padre, lo logré. Padre, resistí, aguanté. Y qué valiente es nuestro Salvador. Segundo aspecto que podemos hablar de lo que significa o implica esas palabras de todo está cumplido. Significa, en segundo lugar, que se ha cumplido la voluntad del Padre. Se ha cumplido la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Dice Hebreos 10, 9 al 10 lo siguiente. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Y ojo a lo que sigue, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Así que lo segundo que quiero decirte es que se ha cumplido la voluntad del Padre. Hermanos, la belleza del Evangelio consiste en que esto proviene de Dios, proviene de nuestro Señor. Es Él quien ha planeado todo el tema de la salvación. Si hoy en día un pecador desea salvarse de la ira de Dios, desea salvarse de la perdición, es gracias a Dios que ha establecido un plan de redención. Y por eso cuando Jesús dice consumado es, ese consumado es una extensión del corazón del Padre diciéndole a la humanidad, aquí estoy demostrando mi amor por el mundo, un mundo perdido, un mundo que perdió su rumbo, perdió su enfoque. Y allí está el Señor diciendo, consumado es, se cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Salvar a los perdidos, de los cuales somos ustedes y también soy yo. Dios nos salvó y esa es la voluntad del Señor. Y por eso Jesús fue a la cruz del Calvario, fue allí a entregarse, porque era la voluntad de su Padre salvar a los pecadores. Por eso dice el escritor a los Hebreos que el Padre le preparó un cuerpo a su Hijo para que nos hiciera santos. Sabemos que esto es un misterio, pero sabemos que el Hijo de Dios siempre ha coexistido con Dios el Padre en la eternidad.
Pero hubo un punto en la existencia de nuestro tiempo en la tierra en que Dios estableció que su Hijo debía venir y tomar un cuerpo de carne. Es decir, Él nunca dejó de ser Dios ni se convirtió en Dios. Él siempre ha sido Dios. Pero estando en esa condición, Dios el Padre estableció que su Hijo viniera y naciera de una virgen. Y Él su cuerpo, tuvo un cuerpo y ese cuerpo sería una ofrenda por el pecado. Así que ahí está el Señor diciendo, Padre, he cumplido tu voluntad, consumado es. Estoy dando mi vida por la iglesia, estoy dando mi vida por la voluntad que tú tienes de redimir la humanidad. Quiero aprovechar, si alguien de los que está viendo este video o lo verá más adelante, no está reconciliado con Dios, quiero que medite en estas bellas palabras que dijo el escritor a los hebreos, que el Señor le preparó un cuerpo de carne a su Hijo para salvarnos, para purificarnos, y no importa lo que tú hayas hecho, lo que hayas vivido hasta el día de hoy, hay una oportunidad de salvación para ti. Acepta a Jesucristo como el Salvador de tu vida, porque esa es la voluntad del Padre. Y por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. Se ha cumplido la voluntad redentora de Dios Padre. Tercer aspecto, leámoslo en el Salmo 22.1. Dice el Salmo 22.1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? El tercer aspecto de este grito de victoria del Señor que dijo consumado es, todo está cumplido. Significa que se han cumplido todas las profecías que apuntan al sufrimiento del Mesías. Cuando Él dijo consumado es, también está dando un parte de cumplimiento de las palabras proféticas que se habían dicho del Mesías y de su sufrimiento. Aún quedan profecías por cumplirse que tienen que ver con su retorno a la tierra, con el rapto, con el reino milenial y otros aspectos. Pero en todo lo que tiene que ver con las profecías acerca de su sufrimiento, todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Y el texto que les acabo de leer es un salmo que describe con bastante similaridad lo que el Señor dijo en la cruz del Calvario. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo esas palabras? Fue Jesús. Y David lo estaba profetizando desde cientos de años antes. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero mire también lo que dice Isaías, también lo predijo acerca de los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, 4 al 5. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hay más citas bíblicas hablando proféticamente de los sufrimientos del Mesías. Solo he querido para esta noche traer dos pequeños ejemplos. Pero cuando Jesús dice consumado es, también tiene que ver con el cumplimiento de esas profecías en relación al sufrimiento de Él como el Mesías. Es bastante interesante ver cómo el Señor las cumplió al pie de la letra. Así que ese grito de consumado es bastante interesante. Pero vamos a otro aspecto más que podemos decir que tiene relación con ese grito de victoria en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. Y esto significa, en cuarto lugar,
que se ha acabado el sistema de sacrificios de la ley de Moisés. Se ha acabado el sistema de sacrificios de la ley de Moisés. Leamos Hebreos 10, versos 1 al 2. Vamos a buscarlo. Dice Hebreos 10, 1 al 2. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Lo interesante, mis hermanos, cuando Jesús dice, consumado es, también está poniendo fin a la época de la ley y por ende también al sistema de sacrificios de esa época. Ya no sería necesario que el hombre tuviera que seguir haciendo sacrificio de animales. Como lo describe el escritor a los Hebreos, vemos que ese sistema en realidad no purificaba al hombre. Este sistema lo que hacía era generar una conciencia de la necesidad de redención y de la necesidad de un pago por el pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Así que todo este sistema de sacrificios simplemente estaba llevando al hombre a que fuera consciente de su necesidad de salvación. Y aquí viene la aparición de Jesús cuando Juan el Bautista dijo, mírenlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la ley nos dice que ese sistema no podía quitar la culpa. Mire qué interesante. Es bastante particular que en el sistema de sacrificios de la ley de Moisés no quitaba la culpa. Simplemente lo que se hacía era generar el cumplimiento de esta demanda de Dios, pero no daba descanso de la culpa. Vea qué interesante eso. Así que, cosa que sí hace la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar nuestra mente cargada de culpa. Eso es bastante hermoso descubrirlo en esta noche. Así que Jesús dijo, consumado es. Se acabó el antiguo sistema de sacrificios y ahora en Cristo todo ha sido consumado. Su sangre, una sola vez ofrecida, es suficiente para limpiar nuestro pecado, para limpiar nuestra mente cargada de culpa. Me encanta recordar la escena en la que dice el libro de los Hechos que el apóstol Pablo veía cómo mataban a pedradas al primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Y dice que inclusive cuando quitaron las ropas de Esteban, esas ropas cayeron en los pies de él. Algunos historiadores y analistas de la Biblia dicen que el aguijón que Pablo tenía era también esa carga de la culpa, de haber visto cómo mataron a Esteban y que él participó y estuvo de acuerdo en que él fuera asesinado de esa manera. Pero ¿sabes qué es interesante? Que Pablo pudo descansar de esa culpa. ¿Gracias a qué? A la sangre de Jesús. A la sangre de Jesús. Mis hermanos, si hoy estamos luchando con la culpa, les tengo una muy buena noticia. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Que hoy tú puedas descansar en el perdón real y genuino de Dios. Jesús dijo, consumado es. Ya ese antiguo sistema ha quedado atrás, ha pasado a un lado, pero ahora ha sido colocado la gracia de Dios, ha sido colocado la sangre de Cristo
que nos limpia de todo pecado. Así que ahora todo eso pasó, ha quedado atrás. No tenemos que volver a ese sistema de sacrificios. Es bastante interesante mirar cómo algunos canales en internet mencionan que en Israel se está preparando de nuevo todo el sistema de sacrificios, que ya tienen elegido un sumo sacerdote, que está preparado todo el mobiliario de ese tercer templo. Solo falta que se defina en qué lugar se va a edificar. Pero ellos quieren volver a traer ese sistema de sacrificios. Y la verdad que es algo que creo que ofende a nuestro Señor, porque están teniendo por inmunda la sangre de su Hijo. Y la verdad es que nosotros no necesitamos, para ser perdonados, no necesitamos hacer penitencias, que también es algo que se acostumbra en nuestra cultura, que la penitencia, que voy a subir a una montaña o voy a subir de rodillas, hacer penitencias para ser perdonados. No, mis hermanos, el perdón de Dios es tan grande y tan bello que tenemos que aprender a abrazarlo por nuestro bien. No tratemos de ser más buenos que Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Por eso recibamos ese perdón tan hermoso que el Señor nos da. Así que ese antiguo sistema ha pasado y ahora está establecida la gracia de Dios y su bondad a través de la sangre de su Hijo. Y quinto y último punto, y con este finalizo por esta noche, el último aspecto que quiere decir que todo está consumado es que ha quedado pagada toda la deuda contraída con Dios a causa de nuestro pecado. Cuando Jesús dijo, consumado es, también está diciendo, Padre, la deuda está pagada, la deuda está cancelada. Recordemos que Jesús, según el escritor a los Hebreos, fue constituido nuestro sumo sacerdote. Y una de las funciones del sumo sacerdote era obviamente interceder también ante Dios por el pueblo. En este caso Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero lo bello de Jesús como sumo sacerdote es que Él es el sumo sacerdote, pero Él mismo es la ofrenda. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos eran mediadores, pero ellos no se ofrecían por el pecado. Es más, no podían hacerlo porque ellos también tenían pecado. Pero nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Él es el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, el único, pero además Él mismo es la ofrenda, Él mismo es el Cordero. Él es el único que tiene la virtud de ser sin pecado, sin pecado. Y por eso Él dijo, consumado es, ha quedado pagada toda la deuda. Dice Romanos 8.1, por ejemplo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Judicialmente, ante Dios, todos aquellos que nos hemos acogido a la fe, a la gracia de Dios a través de Jesús, hemos sido hechos justos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya me porto bien y que todo lo hago bien? No. Cuando hablamos de justificación, de justicia, estamos diciendo que ante Dios ya no tenemos ninguna deuda. Eso es lo que significa la justificación. Por eso Jesús dijo, consumado es. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, porque en la cruz sucedió un intercambio maravilloso a través de la gracia de Dios. Jesús en la cruz del Calvario cargó nuestro pecado y fue castigado como si Él lo hubiese cometido. ¿Para qué? Para que todos los que creamos en Él recibamos su justicia, su justicia. Ya nosotros no tenemos que ir a pagar por ese pecado, que es lo correcto. Pero la gracia de Dios permitió que personas pecadoras como yo fuéramos salvados por los méritos de la justicia de Cristo. Y eso es lo que también está disponible para todo el que cree en el Señor Jesús. Así que ha quedado pagada toda la deuda contraída. Mire, por ejemplo, lo que dice Colosenses 2, 13 y 14. Búsquelo, por favor. Colosenses 2, 13 y 14. Dice, ustedes
estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Gloria a Dios por eso. Quiero contarles algo que recuerdo como si hubiera sido hoy. En el año de 1996, que fue el año en el que, por la gracia de Dios, llegué a sus pies, yo venía cargado con muchas cosas en mi vida. Y ese año le dije sí a Jesús. Ese año decidí abrir mi corazón para que el Señor viniera a morar en mí y Él limpiara mi vida y perdonara mis pecados. Ese año me aferré al Evangelio, me aferré a Jesús. Y recuerdo, y es un recuerdo que me parece maravilloso, recuerdo que tan pronto eso sucedió, toda esa carga que me tenía agobiado desapareció instantáneamente. Instantáneamente. El perdón de Dios es tan real que la culpa fue cambiada por paz. Pero una paz inmediata. Ahora, no es una paz de las circunstancias, es una paz con Dios. ¿Ok? Es una paz con Dios. Lo recuerdo como si fuera ayer. Qué bello es experimentar estar en paz con Dios. Así que Jesús dijo, consumado es. ¿Cuál de todos estos aspectos que hemos hablado hoy te ha impactado más? ¿Con cuál te identificas más? En realidad creo que todos deberíamos estar identificados con todos, pero creo que particularmente seguro habrán algunos que más te han llamado la atención. Pero lo cierto es que, nuestro Dios es un Dios de victoria, es un Dios que vence. Y aquí está para mí Juan Bermúdez, la victoria más grande de Dios. Fue su victoria en la cruz de Calvario. Esa es la victoria más grande que haber sacado a su pueblo de Egipto, más grande que haber derribado los muros, más grande que cualquier otra cosa. Para mí esa es la victoria más grande de nuestro Señor. Amén. Así que disfrutemos de esa victoria. Nuestro Jesús es un Dios de victoria. Y lo bello de esto es que Cristo vive en nosotros. Pidámosle ayuda para que podamos vencer, tener una vida victoriosa contra la tentación, una vida victoriosa contra el pecado, una vida victoriosa contra el desánimo, una vida victoriosa en el matrimonio, una vida victoriosa en la familia, una vida victoriosa en la economía, que todo sea para la gloria de Dios, que podamos ir de la mano del Señor de triunfo en triunfo cada día y poder replicar con Él: Dios, gracias porque tú dijiste, consumado es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este mensaje, Señor, y porque hoy tenemos el tiempo para recordar, Señor, estas palabras triunfantes que tú pronunciaste aún en tu agonía, Señor. Damos gloria a ti porque eres el Rey de Reyes y el Dios vencedor. En esta noche, Señor, te agradecemos porque, Dios del cielo, tú sufriste allí como hombre en aquella cruz todos los tormentos, Señor. Y ya nunca más volverás a sufrir eso. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros para darnos salvación, Señor. Gracias, Dios, porque la próxima vez que te veamos, vendrás como un rey victorioso, Señor. Y como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, Señor. Padre, gracias porque se ha cumplido tu voluntad de salvarnos. Y por eso enviaste a tu Hijo, dándole un cuerpo de carne, Señor. Gracias porque se ha cumplido esa voluntad salvadora, esa voluntad de restauración, esa voluntad que sigue abierta, así como estuvo abierta la puerta del arca de Noé hasta el día en que tú dijiste,
Hasta aquí fue, la puerta sigue abierta para que todo hombre que esté alejado de ti pueda subirse al arca de la salvación que es Cristo. Señor, gracias porque se han cumplido todas las profecías que apuntaban hacia tu sufrimiento. Gracias porque bebiste el vinagre. Gracias, Señor, porque los salmos profetizaban tus padecimientos, tu sufrimiento. Gracias porque el profeta Isaías, tú le mostraste, Señor, cómo sería tu sufrimiento, que tu pueblo te rechazaría, Señor, y de cómo tú, Señor, sufrirías y la gente pensaría que era por tu pecado, pero era por el nuestro. Gracias, Señor, porque como cordero enmudeciste y fuiste al matadero, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumples tu palabra y porque lo que falta se cumplirá también. Gracias, Señor, porque ha finalizado el sistema de sacrificios de la ley de Moisés para un mejor sistema, un sistema eterno, basado en la suficiencia completa de tu sacrificio en la cruz, Señor. Tu sangre, tu sacrificio es más que suficiente, aún para limpiarnos de la culpa. Hoy te pido especialmente si alguien está luchando con su culpa, por su pecado. Oh Señor, trae hoy limpieza, trae hoy para esa persona la fortaleza para abandonar ese pecado y seguir hacia adelante, Señor. Y finalmente, gracias porque tú pagaste toda nuestra deuda contraída contra ti por nuestro pecado, Señor. Gracias porque esa acta fue anulada, fue pagada y hoy tenemos paz contigo, Señor. Consumado es un grito de victoria, de salvación, de gracia y de misericordia. Gracias, Señor, porque hoy sigue abierta la puerta del arca de salvación para todo aquel que crea. Ya no se perderá, Señor, sino tendrá vida eterna. Gracias, Señor, te bendecimos, te bendecimos. Señor, gracias por llevarnos hacia la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Mil gracias por su compañía, por tener este tiempo. Hermanos, olvidé algo importante que quiero decirles. Hay una persona de la iglesia que se llama Ángela Méndez. Eh, Su mami está delicada de salud en una UCI. Eh, Les pido por favor que estemos orando por ella. Su mami también se llama Ángela. Para que estemos orando, por favor, clamemos a Dios por un milagro, para que el Señor la levante de ese lugar donde se encuentra ahora en el hospital. Y clamemos a Dios por un milagro de sanidad. Les pido que como familia en Cristo nos unamos a orar, por favor, por ella. Es alguien que ha venido a la iglesia varias veces, una persona muy querida y deseamos de corazón que ella se encuentre mejor. Así que les pido que estemos orando por ella, por favor. Hemos estado orando aquí en nuestras oraciones personales por ella, pero oremos como iglesia por ella. ¿Qué tal si nos tomamos unos segunditos para orar? ¿Vale? ¿Les parece? Señor, gracias porque tenemos este tiempo, Señor, así como la iglesia hacía oración sin cesar para que Pedro saliera de la cárcel. Señor, hoy venimos ante ti como iglesia, como hermanos, a rogarte por la salud de doña Ángela, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú traigas sanidad. Trae, Señor, lucidez, trae, Señor, sanidad. Si hay alguna parte afectada de su sistema nervioso, de su cerebro, Señor, hoy pedimos sanidad, sanidad de parte tuya, Padre Santo, que tú eres hacedor de maravillas, eres un Dios grandioso. Y hoy clamamos a ti por la salud de doña Ángela, Señor. Te pedimos que la levantes de ese lecho de enfermedad y que traigas paz y victoria, porque tú dijiste también consumado es. Te rogamos, Señor, por un milagro para ellos, Señor. Te lo suplicamos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una feliz noche para todos. Que Dios les bendiga y con el favor de Dios nos vemos este próximo domingo. Un abrazo fraternal y feliz noche para todos.